y habíamos dicho que esta referencia la hemos tomado del libro que lleva ese nombre, Descubra los dones espirituales de sus hijos, del hermano Adam Stan Miller. Y, y bueno, hemos venido desarrollando paso a paso tips o ideas para ejercitar esto en los jóvenes. Pero previo a eso, como siempre lo hacemos, hemos orado al Señor y el Señor nos ha estado hablando con base en estas citas bíblicas, y por eso, como usualmente lo hacemos, les invito a que saquemos este tiempo de reflexión. Yo le pido al Padre Celestial que Él sensibilice nuestro oído, nuestro corazón, que estemos atentos, prestos a entender y escuchar la palabra que Él está trayendo para cada uno de nosotros. Este ministerio, Oseas 6:3, tiene como base esa cita bíblica, y en traducción lenguaje actual dice: volvámonos a Dios, si lo hacemos así, Él vendrá a buscarnos, vendrá como el sol de cada día, como las primeras lluvias que caen en primavera. Es nuestro deseo y nuestro interés estar inquiriendo en el Señor, estar buscando de su palabra, de conocerlo y ser más íntimos, más profundos con Él. Y en esta mañana, en esta madrugada de oración, el Señor me daba un sueño posterior a ese tiempo y me hablaba en Oseas 13:13, y yo quisiera que lo revisemos un momento, porque en Oseas 6:3, que es el llamado del ministerio, de buscar del Señor, de estar cerca de Él, de inquirir en Él, que es la invitación que el Señor nos ha traído. Sé que este ministerio está también conformado por personas que tienen sus ministerios, sus congregaciones. El Señor ha dicho que es un semillero, ¿verdad? Es gente que tiene un tiempo para formarse, para fortalecerse y para también ir a entregar de eso que el Señor le da a otras personas. Mas, sin embargo, al preguntarles sobre los niños, preguntarles sobre los hijos, preguntarles sobre las situaciones que se están dando, qué pasa con los jóvenes, que ese espíritu de rebeldía, esas conductas disruptivas o alejadas realmente de a veces de lo que demuestra dar frutos de un hijo de Dios o de la fe cristiana. Y yo escuchaba esta cita bíblica, Oseas 13:13. Y lo voy a leer en 3 versiones. La primera es en versión Reina Valera 1960 y dice esta palabra: dolores de mujer que da luz le vendrán, es su hijo no sabio, porque ya hace tiempo no de buena, no debiera, perdón, detenerse al punto mismo de nacer. Y como está un poco complejo esa escritura, vuelvo a leerla: dolores de mujer que da luz le vendrán en su hijo no sabio, porque ya hace tiempo no debiera detenerse al tiempo mismo de nacer. Yo dije, bueno, vamos a ver otra versión que dice, y bueno, la nueva traducción del viviente expresa: el sufrimiento ha llegado al pueblo como dolores de parto, pero son como un bebé que se resiste a nacer. El momento de nacer ha llegado, pero siguen en la matriz. Y ya ahí veo que se va aclarando un poco más y llego a la traducción lenguaje actual, que usualmente es la que uso, y leo para ustedes en esta versión. Qué tonto eres, Israel. Te pareces a esos niños que están a punto de nacer, pero que no se acomodan. Y buscando referencias de comentarios bíblicos sobre este pasaje para decir, Señor, ¿qué es lo que tú estás diciendo? ¿Qué es lo que tú nos estás hablando? Encuentro en el comentario de Matthew Henry que él habla sobre el pueblo de Israel que se había destruido él mismo a causa de su rebelión. Y me pongo a pensar esta situación que sabemos que está sobre la mesa,
en la cual los papás están reportando esa voluntariosa forma de irrespeto que están teniendo los hijos, que están siendo tosudos, que están siendo duros de servir. Y yo quiero llevar esto en dos planos, no solo en el natural, hablando de niños jóvenes, sino también estoy hablando en la parte espiritual para ellos. Y simultáneamente los adultos, los jóvenes adultos o los adultos mayores que tienen conocimiento del Señor y de la palabra, pero también esto está trayendo una implicación a nivel espiritual. Entonces yo le invito para que tanto usted como yo y todos los que están escuchando estemos apercibidos, ¿verdad? Y sea un asunto consensuado de que el Espíritu Santo está diciendo, hay cosas que están dañando nuestra vida, que están dañando nuestra familia, que están dañando los estudios, las relaciones entre padres e hijos, hijos y padres, entre parejas, entre ministerios. ¿Por qué? Porque hay rebelión. Si recordamos que Samuel, cuando le llama la atención a Saúl por hacer lo que a él se le ocurrió y no seguir el paso a paso de la llamada del Señor, de la ordenanza que el Señor le dio, Saúl le dice, ¿se complace el Señor en los sacrificios? Ciertamente se complace el Señor en la obediencia. Y hemos de entender que cuando nosotros queremos ser sabios en nuestra propia opinión, vamos a ir en detrimento, vamos a ir de mal en peor, porque definitivamente el Señor nos exhorta a que le reconozcamos en todos nuestros caminos. Y es necesario que cada uno de nosotros venga a los pies del Señor a replantearse, no solo con esta frase o palabra clave del día que es meditar sobre la justicia, sino cómo está realmente esa vida de justicia de nosotros. Porque el Señor nos llama a andar derechos, a ser santos, a tener temor del Señor. Y esta palabra de Oseas 13:13 está diciendo que Israel está igual a esos niñitos que están a punto de nacer, pero se están resistiendo a salir de la matriz. Yo pregunto o pongo esta pregunta para todos. ¿Qué es lo que el Señor nos ha hablado en cantidad de veces, en reiteradas ocasiones? Y seguimos en esa actitud, en esa conducta de que finalmente no nos decidimos a actuar, no nos decidimos a crecer, no nos decidimos a conquistar, a tomar lo que Él nos ha dado. Y tal vez usted está pensando en esa mala actitud o en esa situación que usted está viviendo específicamente en su vida en relación a un tercero. Llámese hijo, llámese cónyuge, llámese compañero de trabajo, llámese ministro dentro de la misma congregación o cuerpo de Cristo. Pero aquí el punto es, ¿y usted y yo en qué estamos? La exhortación es, y este lenguaje actual, que de verdad es muy coloquial, qué tonto eres, Israel, te pareces a esos niños que están a punto de nacer, pero que no se acomodan. O sea, el Señor nos ha dado la palabra, el Señor ha cumplido su promesa, el Señor nos ha capacitado, el Señor ya nos ha hablado para que nos activemos y ejecutemos, pero estamos en una zona de confort que no queremos soltar. No queremos ir más allá, no queremos conquistar. Hoy el Espíritu Santo te dice que debes de poner de tu parte, que debes de apercibirte porque ciertamente Él está tocando a la puerta y está llamando. Y hay más de uno que está diciendo, es que hay palabra profética, es que me lo han confirmado, el Señor me lo ha hablado varias veces, pero no veo la respuesta, no veo el avance, no veo esa tierra prometida. Y el Señor dice, ¿cuándo te vas a salir de la matriz? ¿Cuándo te vas a salir de esa área en la cual ya pasó esa etapa? Ya te formé, ya te equipé, ya te llamé, ya te dije qué debes de hacer, pero ahora es tu voluntad.
Y quiero decir que he orado vehementemente al Señor y le he preguntado qué es lo que está pasando con los hijos, qué es lo que está pasando con la juventud. Hay espíritus que se han desatado, se han soltado en estos tiempos para que haya esa mala conducta, y respetar a los papás o llevarlos al punto límite para verlos explotar, para verlos enojar. O el pueblo ha estado desobedeciendo a los siervos, a los pastores, a las pastoras, a los ministros que el Señor ha puesto en un lugar importante. Y el Señor me responde, es un tema de actitud, es un tema de voluntad. Y ahí es donde uno realmente se postra y dice, Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia. Porque ciertamente hay deseo de escuchar la voz del Señor. Ciertamente la lucha es fuerte, pero las cosas se ponen más difíciles a causa de la tosudez, a causa de la necedad, a causa de no entender que ya estamos en un nivel diferente, que ya el Señor nos ha formado, que ya el Señor ha trabajado en nosotros y Él lo que está diciendo es, ya te capacité, ahora te estoy enviando, camina, hazlo. Pero hay resistencia. Qué difícil que haya resistencia. Leo primera de Samuel 8, del 1 al 3, porque es algo que he pensado también cuando he intercedido y le he dicho, Señor, ¿será que hay maldiciones generacionales? ¿Será que hay cosas que están atando a las personas? Y el Señor me decía, es un problema de voluntad, es un problema de actitud. Pueblo de Dios, ¿usted escucha? Es un problema de si quieres o no quieres, si quiero o no quiero. Veamos el ejemplo de Samuel. Dice primera de Samuel 8. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervertir el derecho. Si usted puso atención a la enseñanza que hoy compartió Luis López en YouTube y que está relacionada con esta semana de oración y de ayuno que habla como flechas, él viene a decir que es un asunto de identidad y también viene a decir que es una persona la que decide cómo va a actuar y que no necesariamente se tiene que dejar influenciar por otros, sino que debe de tomar ese lugar que Dios le da. Sabemos que Samuel observó la mala conducta de los hijos de Elí. Y de acuerdo a la palabra, si ustedes recuerdan que más adelante Samuel se presentó ante el pueblo porque hay un pasaje bíblico más adelante donde Samuel decide que ya él no va a ser más juez porque ya está Saúl, ya él no va a ser más juez, ya él va a entregar toda la responsabilidad a Saúl y a los ancianos. En el versículo 12 de primera de Samuel, Samuel habla de la integridad que él tuvo como juez. Y si ciertamente él reconoce que los hijos de Eli cometieron pecado, mas sin embargo, él se mantuvo íntegro. Y es tal que yo no sé si usted lo ha leído, que cuando él hace este discurso, él le pide al Señor que confirme que él ha andado en rectitud, que él ha andado en integridad. Y dice, sí, para que sea evidencia de lo que yo he expuesto hoy, de que yo he andado en santidad, en integridad delante de ustedes, que el Señor confirme. Y ustedes saben que vino una lluvia, una tempestad, fue algo fuerte lo que él dijo, que venga esto para confirmar de que yo he sido santo y que yo he andado bien delante de Dios.
¿Qué quiero decir con este versículo? Con esta historia que usted la puede leer en todo el capítulo 12. Así como él, en el versículo 18 nos dice, capítulo 12 de Primera de Samuel, y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis vosotros, habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechen ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho Dios por vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Esta fracción que he leído, esta porción de la Biblia de Primera de Samuel 12, está diciendo que él estuvo siempre santo, íntegro delante de Dios y delante del pueblo de Israel. Y el Señor me decía, así han estado los papás. Hay más de uno que han dado recto, que han dado santo, que los hijos no pueden estar echando culpa, que ha habido alcahuetería, que ha habido malos ejemplos. Pero sí, ciertamente está la voluntad nuevamente. Y el Señor me decía, así yo he estado, yo soy santo, yo me he mostrado, les he enseñado el camino, les he hablado, pero han decidido por su voluntad hacer como han querido. La palabra es fuerte, la palabra es muy fuerte. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Que realmente nosotros dejemos de estar prevaricando. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre el pecar y la prevaricación? El que prevarica sabe que lo está haciendo y tiene placer, siente esa confianza de hacer lo que le plazca. Es igual que pecar. Lo que pasa es que pecar diríamos que sería una cosa tal vez no planeada, pero ocurre. Mas, sin embargo, en la prevaricación es hacer omisión a la palabra de Dios. Hay dolo, hay engaño. Nosotros tenemos que tener cuidado y debemos de hablar a nuestros hijos y hablar a nuestro espíritu y hablar a nuestra congregación y decir, cuidadito con estar prevaricando, cuidadito con estar ignorando la palabra que el Señor está dando. Porque ciertamente no nos llama el Señor para que hagamos lo que nosotros queramos, sino lo que Él está llamando a hacer. En Colosenses 3, versículos 12 y 17, la palabra dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.
Esta semana, perdón, la semana anterior, recibí un correo de una profeta en la cual ella contó una historia y ella hizo un llamado de atención. Ella nos habla de una persona aquí en Costa Rica que se encuentra en uno de los países, de los hospitales que se llama San Juan de Dios, y está hablando de un joven de una iglesia que no quiere hablar con nadie, que hizo intento de suicidio, que está ensimismado y al final él quiso hablar un poquito con la psicóloga del hospital. Cuando la psicóloga manda a llamar a los papás y les dice, él ha atentado contra la vida de él, que felizmente que no lo logró, fue llevado al hospital a tiempo, porque en la congregación donde estaba lo expusieron, lo pusieron en ridículo en público. Sus cosas personales fueron ventiladas delante de todo el mundo y muchas personas se dieron la licencia de hacer burlas, chistes y cosas que afectaron al joven. Y el muchacho expresa que fue tal el estrés que él sintió que ha entrado en una depresión y al ver que él con quien tenía amistad era con los mismos del cuerpo de Cristo y actuaron en esa forma, él terminó creyendo que realmente él no era digno del Señor y que lo mejor era que él terminara con su vida. Esta profeta que me escribe me dice, por favor, enseñémosles a los líderes a conversar, enseñémosles a los padres a conversar con prudencia y con amor de Cristo. Hemos de hablar con base en la palabra y no por emociones. El Señor nos llama a ser restauradores, a sanar enfermos espirituales y no a convertir a personas en enfermos y menos en muertos. El dolor que causa una mala forma de abordar un problema puede causar daños como la amargura y el dolor, como cosas más terribles, como que una persona atente contra su propia vida. Ella termina este relato diciendo que los padres de este joven van a tomar determinaciones, acciones legales en contra de la iglesia a causa de lo que ha sufrido este joven. Y realmente uno queda impactado. La palabra es fuerte, la palabra es clara. El Señor nos llama que debemos decir a lo que es malo, malo, y a lo que es bueno. Mas, sin embargo, hemos de recordar que nosotros no queremos destruir las personas, que nosotros no podemos hacer leña del árbol caído, que nosotros queremos que la gente se cimente en Cristo y que tenemos que ser sabios y oportunos. El Señor no nos está llamando a polarizarnos para hacer alcahuetas y hacernos como Elí de la vista gorda, ni nos llama a que tengamos un serrucho para estar haciendo un agujero para que la gente se vaya por un hueco o para dañarle su existencia o su vida. El Señor nos llama a ser misericordiosos y de ahí esta lectura de Colosenses 3 del 12 al 17. Es preciso, amados, que nosotros hablemos con el Señor, que nosotros pidamos perdón, que cada quien se vuelva a analizar y se examine y agudice sus oídos para entender lo que el Señor está hablando, le está hablando específicamente. Pero esto también con sabiduría debemos de hacer el abordaje con nuestros hijos, con nuestros jóvenes y con aquellos que son ya gente adulta, pero son niños en la fe. Porque al igual que los niños que no quieren crecer y madurar, que no quieren asumir responsabilidades, hay gente que tiene años en el conocimiento de Cristo y son niños espirituales, todavía hay que darle leche, todavía son fluctuantes, todavía hacen berrinche. Mas, sin embargo, realmente el Señor nos ayude que podamos actuar como ese pastor que da su vida por las ovejas y entender que el Señor lo que quiere es que nosotros nos volvamos hacia Él, porque está en firme su gracia y su misericordia.
porque el Señor no se arrepiente del propósito y la promesa que Él nos ha dado, que Él nos ha hecho. Y Él ha venido tocando la puerta y Él ha exhortado y ha hablado y nos parece muy interesante y nos parece muy bonito y lo hallamos muy bien, pero ¿qué hacemos? No podemos ser oidores olvidadizos. Es preciso que nos alertemos y cuidemos de ese campamento, de ese rebaño, de esa casa, de esa familia, de nuestros hijos, de todo lo que el Señor nos ha entregado para administrar. Con amor, en santidad, hablando la palabra y convocando a que tengamos temor de Dios. Ninguno de nosotros puede saber cómo va a trabajar Dios la gracia con cada uno, porque su palabra dice, yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Es un acto totalmente soberano y electivo de Dios. Pero si hay personas que reinciden, y nosotros esto tenemos que hablárselo a nuestros hijos, a nuestros jóvenes y a estos jóvenes de la fe, a estos niños fluctuantes. Debe de haber arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, porque de lo contrario, Dios mismo va a permitir que se cobren mayores males para todos aquellos que se rebelan contra Dios, para todos aquellos que voluntariamente hacen lo que quieren porque están prevaricando, o sea, están haciendo caso omiso de lo que Dios habla. Una oración muy importante es que, Señor, ten misericordia de nosotros. Oremos para que de todas aquellas cosas contrarias a la voluntad del Señor, nosotros retrocedamos nuestro pie, Él nos pueda liberar y nosotros podamos entender su plan de salvación para cada uno. Es una palabra fuerte, sí, pero es porque Él nos ama, Él nos cela. Él quiere que entendamos que ya ha pasado una etapa. Habíamos dicho hace un tiempo, el Señor dijo que iba a pesar y ya ha pesado. Y de acuerdo a lo que ha salido en el peso, Él se ha dado cuenta que es preciso decirle a Israel, entiende que es tiempo de que des fruto. Entiende que es tiempo de que te salgas de ese confort. Entiende que es tiempo de conquistar, de que tengas identidad de reino. Que puedas construir basado en Cristo y alimentar esa construcción con la palabra del Señor, con la búsqueda del Señor. No podemos ser llamados nada más cristianos o seguidores de Jesucristo como una moda o como algo atrayente o como si eso fuera un oráculo que nos va a librar del mal. Hemos de vivir una vida de santidad, de sometimiento a Dios y caminar sobre las aguas cuando Él nos llama, detenernos cuando Él diga que nos detengamos, callar cuando Él diga que callemos y de todo momento obedecer su palabra, obedecer su voluntad. Ha sido un día completo de estar compungida delante del Señor y diciéndole, Señor, ayúdanos, porque sin fe es imposible agradarte. Y dentro de la fe está en reconocer en que me debo de depositar en ti, que tú vas a cuidar de mí, de los míos, que tú cumplirás tu propósito. ¿Hay mucho que pensar? Sé que sí, los dejo con la inquietud. Hay una responsabilidad. No se esté culpando usted por lo que hizo un tercero. Usted es libre para tomar las decisiones de que usted puede ser diferente, de que usted lo puede hacer bien, de que usted no tiene por qué justificar por un tercero, por otra persona. Para eso usted tiene a Dios, tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad y todo conocimiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Y dicho eso, retomamos las ideas y sugerencias para que nuestros hijos puedan desarrollar sus dones. Dentro de la cuarta categoría que hace este hermano están los dones espirituales como comprensión, discernimiento, lenguas e interpretación de lenguas, conocimiento, intercesión, oración, sabiduría y profecía.
Siempre va a estar la recomendación, estudie con sus hijos la palabra de Dios. Estudie con sus hijos los profetas. Muchas veces vemos luchas, escuchamos a los padres decir, este niño no duerme, este niño ve cosas, este niño escucha cosas, le pasan situaciones muy particulares. Es muy probable que la parte espiritual de ellos esté alerta y el que no está alerta es el padre, es la madre, y está pasando por alto las luchas que ese niño está teniendo. O a veces pensamos en la fatalidad, este niño no es agraciado, este niño le pasa solo lo peor, este niño aquí y allá. Pero cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de estudiar todos los profetas y principalmente los que tengan llamado profético. Des en cuenta la demanda que tiene un profeta, las cosas que sufre, las cosas que padece, cómo por amor al llamado se niega muchas cosas, como lo habíamos hablado el mes anterior, en la semana de oración, todos pueden, pero yo no puedo. Bajo el contexto, hay cosas que Dios les permite a los demás hacer, a mí me permitirá unas, o yo viviré unas diferentes a los demás. Todo a causa del llamado. La palabra es la que limpia. ¿Cómo vamos a llamar a cuentas a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a infundir temor de Dios si no conocen la palabra? Es importante que la leamos y en voz alta, que le leamos un montón, no dosifique el tiempo del altar familiar, el tiempo que usted va a orar con sus hijos, que va a enseñar de la palabra. No necesita para sentirse súper espiritual sujetar a un niño pequeño una hora que ore. Pero si usted puede marcar su vida al leerle un versículo, explicárselo y hablarle del amor de Dios. Incluyamos en los tiempos de oración a los niños, encarguémosles temas de oración y dígale, si Dios les revela algo, por favor me dices, me cuentas. Y cuando ese niño esté hablando, cuando esté contando, no esté usted en el teléfono, no esté usted distraído, entienda que parte de su ministerio es sacerdocio, es cuidar por esa vida espiritual de ese niño y ver lo que el Señor está reportando, lo que el Señor está hablando. Yo recuerdo que cuando yo tenía 9 años, el Señor me revelaba cosas muy serias, muy profundas. Y a veces no había quien contárselas o quien escuchara. O eran subestimadas por ser una niña. Pasaron muchas cosas para luego entender que la particularidad de mi vida es por el llamado profético que tenía. Pero si a usted se le está hablando con tiempo y se le está diciendo, si usted sabe que su hijo, que su hija tiene un llamado profético, ore por él, estéle ministrando, llénelo de la palabra. Alístelo en la parte espiritual que él está deseoso de oír y de saber para entender lo que el Señor le está hablando. Es importante que todos nosotros enseñemos a nuestros hijos y nosotros también entendamos la importancia de sintonizar minutos de silencio delante de la presencia de Dios porque Dios nos quiere hablar. Hemos venido de una formación de que ore, interceda, clame. Hay gente que no se calla un minuto en el tiempo que hay de oración. Y el Señor saca, vamos a hacer esa conjetura así para que me entiendan, levanta un dedo, saca rótulos, hace gestos, pero la persona sigue y sigue y sigue y no se calla. Y dice el Señor, no me quiso escuchar. Hay gente que dice, es que el Señor no me habla y el Señor dice, es que no me escucha, pero yo sí le estoy hablando. Si usted y yo ha pasado por esa experiencia, es importante que le enseñemos a las nuevas generaciones que dentro del tiempo de oración, de adoración, debe haber esa oración contemplativa, que es meditar en el Señor, es esperar en Él, es pensar en todo lo bueno que en Él es, todo lo bello. Y en esa quietud, en esa calma, el Señor va a hablarnos. Es que su voz es tan tenue, casi siempre se están esperando rayos y centellas, un terremoto, un viento recio. No necesariamente. El memorizar juntos las escrituras va a dirigir a nuestros hijos
a través de esa revelación, de poder ir enlazando la palabra, de que ellos viven algo y saben el referente de la palabra. ¿Cuántos niños están siendo embaucados? ¿Cuántos han sido manipulados? Porque desconocen las escrituras, porque tienen problemas de identidad, tienen problemas de autoestima. No se les ha dicho, sí se les ha dicho, majaderos, inquietos, me tienen cansada, estoy hartos, aburridos, lo que sea, le dicen los papás a los niños. Pero no le dicen, tú sabes que tú eres un hijo de Dios, tú sabes que eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, tú sabes que cuando tú abres la boca el Señor pone atención a lo que estás diciendo. ¿Cómo van a saber si nosotros no lo enseñamos? Eso es un error en la vida cotidiana que uno ve con los padres. Ellos creen que traen los chicos el chip ya incorporado del buen comportamiento, de los valores, de los buenos hábitos, de la limpieza, del orden. Y luego los papás están enojados y se quejan y dicen, ¿ya usted sacó tiempo para enseñarles cómo se hace cada cosa, lo que hemos hablado, en qué creemos nosotros como familia, en qué nos basamos, por qué nos comportamos de tal manera? Cuando hacemos llamadas de atención basados en la palabra, les contamos una historia bíblica, les enseñamos por qué es importante la obediencia a Dios. El Señor me ha estado hablando y me ha estado diciendo, hay hijos que están pecando contra sus padres, están tocándole los mantos. Y los papás no les han comunicado que eso se llama pecado, la mentira, la desobediencia, la rebeldía. Usted cree que solo contra usted, está pecando contra usted, está pecando contra el Señor. Ellos tienen que arrepentirse, porque si ellos no aprenden a estar en sujeción, lo que hablábamos el otro día, ¿qué está produciendo usted para el reino del cielo? ¿Y qué va a dar usted también a la sociedad? Es bueno dentro de la interpretación de lenguas que los niños puedan escuchar hablar en lenguas y preguntarles, ¿entendiste algo de lo que escuchaste hablar? Porque es muy alta la probabilidad de que sí sepan qué están diciendo o que alguien haya dicho algo, porque ellos tienen el Espíritu Santo. Solo son niñitos, pero no significa que esa alma no va a crecer, no se va a fortalecer o no es sensible a la voz del Espíritu de Dios. No podemos subestimarlos y exonerarlos de la presencia de Dios y de lo que es sentir su Espíritu Santo. Es importante que cada uno de nuestros hijos tenga una Biblia física para que puedan, y un cuaderno y un lápiz, y puedan apuntar y puedan escribir. Si son muy chiquititos, que pinten las hojas, que hagan alguna actividad que les quede ese recordatorio de lo que se les enseñó. Y así como colgamos dibujitos de otras cosas, podamos tener un lugar específico, principalmente para los más pequeños, donde ellos evidencien ese conocimiento, ese crecimiento. Después de que usted lleva a su hijo a escuela dominical o a la clase de jóvenes, usted le dice qué aprendió, qué sentiste en el espíritu, qué me puedes decir de Jesús. El otro día escuchaba a un padre con una niña de 15 años que me decía, ya, y ella hace esto y lo otro, pero estoy esperando ahí que ella realmente venga a los caminos del Señor y que el Señor se le revele. Y yo me puse a pensar, ojalá se caiga a la cama y se despierte de ese lado que duerme, porque eso no es así. Se enseña la santidad del Señor con el ejemplo de padre y de madre en casa. Se enseña cada vez que oramos, Señor, suple tal necesidad. Cuando ese niño ora, no para, escribámosle una carta a Santa Claus. ¿Cuál Santa Claus? Estamos enseñando a nuestros hijos a que veneren un demonio, una persona que viene a usurpar lo que es realmente la natividad de Jesús. En lugar de decir, haz tu lista de lo que tú necesitas o quieres y vamos a orar para ver qué va a suplir el Señor, qué te vamos a poder comprar. ¿Cómo ejercitamos la fe en la cotidianidad? Si no lo hacemos ya, ¿de qué edad piensa usted que usted va a meter al niño, al jovencito o al jovencito de 50 años a las cosas de Cristo? La palabra dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué testimonio estamos dando? A veces nos equivocamos, somos humildes y pedimos perdón.
Creemos que el enfoque de tener demasiada gracia, demasiada laxitud, demasiada paciencia es lo correcto para poder criar a nuestros hijos. Les estamos evitando trabajo, les estamos evitando consecuencias. ¿En qué planeta va a colocar usted a su hijo? Porque esa no es la realidad de la vida ni la realidad de un hijo de Dios. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el Espíritu Santo me recuerda en este momento, y hay de los que hayan hecho altares a sus hijos, hijos intocables, hijos que son razón de discusiones entre los padres, porque hay uno que está de alcahueta cediendo a cosas que no debieran ser. Hay de esas madres que no están respetando a los padres y que están enseñándole a los hijos que respeten a sus padres, a sus progenitores, a esos hombres que están trabajando, que están cuidando de ellos. Además, tenemos que ser sabias. El Señor ha dado un lugar de autoridad al varón y también a la mujer. Pero yo le puedo garantizar que esa llamada de atención, esa autoridad que pone el Padre, usted y yo no la debemos de menguar. Jesús no pasa por encima de lo que dice el Padre Celestial. Ni el Espíritu Santo hace la labor de Jesús, ni Jesús la del Padre. Cada quien sabe cuál es su área de trabajo, cuál es su identidad, qué es lo que le corresponde hacer. Y uno se sujeta al que tiene que sujetarse. El Espíritu Santo y Jesucristo se sujetan al Padre. ¿Se sujeta usted a las ordenanzas justas, adecuadas, que están de acuerdo a la palabra de Dios? Cada vez que el padre quiere llamar atención, usted es una mamá alcahueta que se mete y que más bien le dice, no se meta con el niño o con el hijo, con el muchacho, déjeme hacer lo que a mí me dé la gana. Cuenta se va a dar al Señor por esa vida que se pierda a causa de la alcahuetería. Le recuerdo, Elí, no solo murió él, murieron sus hijos y murió toda la casa, todo, no quedó rastro. Todos murieron. ¿Usted cree que porque estamos en la gracia el Señor en algún momento no puede decir hasta aquí, no voy a dar más chance? No nos podemos jugar esa oportunidad indeseable, porque creo que nadie la quiere. Es importante que les preguntemos a los niños después de un tiempo de oración. Dios puso algo en tu corazón, sentiste algo, quieres comunicar algo. Estimulemos eso en nuestros niños. Sabiduría, discernimiento, intercesión y oración. Hemos de involucrar a nuestros niños en los procesos de toma de decisiones familiar. No para hacer lo que el niñito quiera, no, para que él vea que se comenta un tema, para que se tome una decisión de acuerdo a preguntarle al Señor, de acuerdo a la palabra, para que él vaya viendo modelado cómo es tener temor de Dios, cómo es vivir en santidad, que no hacemos las cosas nada más para ser buenos, bonitos o llamativos, sino que hacemos para honrar a Cristo y por causa de nuestra obediencia, todos los que nos ven y nos conocen adoren al Señor. Desafíe a los niños a buscar respuesta de Dios para sus problemas, en lugar de responderles todas las preguntas. Y si es que se les responde, porque a veces los papás están tan ocupados en otras cosas que ni siquiera lo que ellos necesitan saber hay tiempo para responderles. Valoremos los aportes sabios de los niños en una situación dada. A veces decimos, usted no me tiene que decir nada. Usted ha dicho así, usted no me tiene que decir nada. Yo lo he escuchado. ¿Cómo enseñamos humildad? ¿Cómo sabe usted o cómo sé yo que esa boca lo que va a hablar es de parte de Dios y yo tengo que oírlo? Una excelente sugerencia. Y yo siempre que he podido la he practicado y se la he impartido y motivado a mi hija y mis familiares. Lea Proverbios. Un proverbio puede ser parte de la conversación familiar en la mesa. Literalmente los proverbios son un manual de vida de cómo conducirnos con la gente y también en seguir al Señor. Involucremos a nuestros niños en los asuntos espirituales. Animemos a nuestros hijos a que ellos sientan la presencia de Dios. Pregúnteles cuál creen que sea la opinión de Dios acerca de ciertos anuncios que ven y por qué. Los dibujos, las fábulas,
las ropas, las modas, las tendencias. Usted se para con el niño y le dice, mire, a nivel de la palabra, ¿qué siente usted? ¿Cuántos creyentes escucha uno vestidos de Harry Potter, de todas esas tendencias, de todas esas fábulas, de cosas que tienen que ver con ocultismo, con satanismo, con brujas, con magia? Los hijos de Dios vestidos con ropas indignas, escotes inadecuados, panzas peladas, rota la ropa en lugares que no debieran ser. ¿Dónde está la santidad? ¿Cómo se diferencian nuestros hijos de los hijos del mundo? Porque no solo debe ser en pureza, en conducta, sino que debe reflejarse esa diferencia. Usted los cuestiona y les dice, ¿qué siente usted en el espíritu? Cuando ellos quieren un muñeco de X gama, de X cosa ahí, no sé, algún tema. Serio. Sí, Paula. Serio, Faula, me dice Estercita. Usted ha analizado previamente, usted sabe qué son esas canciones que cantan en otros idiomas, usted sabe qué son las fábulas que ven, usted sabe cuáles son esos youtubers o esas gentes que siguen en TikTok o en otras redes sociales. El otro día yo escuchaba a una niñita de 8 años que decía que ella era en otra orientación sexual, que ella no era mujer. Y la mamá está escandalizada, asustada, y entonces pregúntenle de dónde saca eso que ella no es mujer, que no se siente mujer. Y para sorpresa de la madre, se da cuenta que es que la niña sigue a una persona, un influencer, que dice que ciertas características es equitativo a que la persona es con una diferencia sexual. ¿Y usted sabe qué significa eso? No, pero simplemente lo repite. Y yo pregunto, ¿y dónde está esa mamá? ¿Qué es eso? Que no hay filtro lo que están viendo. Esos videojuegos que muy bonito de construcción, pero usted sabe que hay que hacer rituales, que hay que hacer dentro de la misma trama, que el dibujito, el muñequito, el jueguito sea no de violencia, construcción, todo muy bien, pero sabe que para que se abran algunos niveles tiene que hacer prácticas de ocultismo, de satanismo, porque el mismo muñequito ahí lo pide y el niño lo tiene que hacer. Yo estaba en casas de creyentes, de gente con ministerios fuertes, y los hijos jugando eso y los papás, vea qué lindo lo que están jugando. Y yo digo, ¿y dónde está el discernimiento espíritu? ¿Dónde está el Espíritu Santo aquí? Que el diablo en la cara de los papás está llevando el Will está haciendo prácticas, por eso tiene visitaciones, por eso amanece aruñado, amanece con el pelo parado, no puede dormir solo en la cama. Hemos de preocuparnos por nuestros hijos. El enemigo no está jugando. Nosotros no podemos estar obviando las situaciones que están ocurriendo. Ore diariamente con sus hijos. Permítales dirigir tiempos de oración. Recorran con ellos el cuarto, casa, institución educativa, entre otros lugares, orando. Nosotros tenemos que modelárselos. Y si ha estado pasando cosas extrañas en las casas, ore. Y si usted quiere probar al Espíritu Santo, ore y diga al Espíritu Santo qué juguetes, qué cosa de ropa, qué he comprado aquí, que está pactado y que yo lo estoy alcahueteando. Porque el Señor, ahora que recuerdo, me ha puesto a orar y me ha dicho, allá anatema, ¿qué fue lo que le regalaron? ¿Qué fue lo que usted compró? ¿Qué fue lo que él pidió? Que usted no tamizó en el espíritu y se lo llevó a la casa. Y eso está siendo el foco de infección o de problemas en el hogar. ¿Dónde está esa sensibilidad al Espíritu Santo? Y lo que habíamos hablado un día de estos en un tiempo de oración. No podemos ser tibios. Tenemos que ser calientes en el espíritu, porque fríos tampoco funciona.
Dentro de las sugerencias, elabore un libro de oración, un programa de salvapantallas que presente las fotografías de las personas por las que se ora, o las que usted quiere motivarle a ese niñito a orar. Permita que sus hijos escriban oraciones para Dios en el diario familiar de oración y asegúrese de registrar las respuestas de Dios. De esto hemos hablado, que es importante que tengamos un registro de la lista de oración y pongamos fecha, cuando comenzamos a orar por eso y qué sucedió. ¿Contestó el Señor? ¿No contestó? Todavía estamos esperando cómo se resolvió. Es que a veces somos muy de memoria corta y ellos también. Entonces hemos de estimular la fe y ver, el Señor contesta, el Señor responde. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. En Él no hay disolución y sí hay vida eterna. Si me permiten unos minutos más para ver si hoy puedo concluir con esta enseñanza. Categoría 5, los dones espirituales. Salvación, evangelismo, fe, milagros, misiones. ¿Qué hacer con estos chicos que tienen esa preocupación para que otros conozcan a Jesús? ¿Usted ha escuchado, ha visto la belleza de aquellos que están apasionados por el Espíritu Santo, de aquellos que hablan de Dios con amor, con fervor? Son conocidos sus hijos por tener una forma de denuedo de hablar, porque tienen al Espíritu Santo activo en ellos. Bueno, si usted quiere incentivarlo. Vean qué importante la recomendación para la fe. No arregle todo para sus hijos. Permítales mostrar su fe y su confianza en Dios para obtener resultados. Está pasando esto? Que a mi compañerito, que a mi amiguito, que a la maestra. Ok, ve, mijito, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor por ese niñito. Cuando ellos se caen, cuando se golpean, cuando vienen con un mal día de escuela que no se ha sentido bien por alguna razón física, emocional o espiritual. Vamos a orar, vamos a declarar palabra de bendición sobre ti. Vamos a decirle al Señor que te ayude, que te acompañe. ¿Cuáles son las recomendaciones? Defiéndase, grite, patee, no se deje de nadie. Hemos de ejercitar la parte de fe en el espíritu. Es importante hablar del tema de los milagros, explicarles a ellos que los milagros son aquellos que el Señor hace. Y como entre más pequeño sea el niño, más tiene que ser aquel material concreto o visual para apoyarse, para que quede claro para él los conceptos. Hemos de buscar caricaturas, historietas, testimonios. Yo le pregunto, ¿usted ha sacado una vez tan siquiera de ir a una librería cristiana y ha ido a buscar con el niño qué material hay para trabajar en ellos? La fe, el conocimiento del Señor. Miren, ahora hay dominós, hay buscaparejas, hay juegos de mesa. No tienen idea la cantidad de material que uno se deshace, desea traerse todo. Acá en casa tenemos un juego de mesa de los dones del Espíritu Santo. ¿Cómo no se los van a ir aprendiendo si lo pasan jugando? ¿Cómo saber cuando alguien no está actuando de acuerdo a lo que el Señor pide? ¿Qué mejor forma? De una manera lúdica. ¿A usted le ha importado? ¿Se ha preocupado? Ya que se dice, ay, qué aburrido, otra vez oírlo. Bueno, busque maneras. Los apoyos, las aplicaciones que hay para que ellos se acerquen al Señor, para que ellos le conozcan. Así como tienen un tiempo para estar en el teléfono o frente a algo electrónico, les tiene estipulado que agarren esa herramienta para buscar de Cristo, para leer algo bueno, para ver una historia bíblica, para ver una película, una serie bíblica, algo que les deje. Es demanda de cada uno de nosotros. Eso no va a ocurrir solo con la oración. Literalmente que, como dicen en este país, a Dios rogando y con el mazo dando. Hemos de orar por milagros de sanidad, de provisión, de protección. Y enseñarles que los milagros suceden por causa de la oración. Si usted y yo no oramos, ¿de dónde van a sacar los niños que hay que orar? Y luego los jovencitos, uno los ve
en las reuniones congregacionales o en una situación compleja, gritando, preocupados o distraídos, jugando o desinteresados. Pero ¿dónde está ese modelamiento y ese moldeamiento que a usted y a mí nos corresponde? Y vaya esto también para todos los ministerios, para todos los que somos grandes o mayores de edad en la fe, más grandes en el sentido más años de estar en la fe, que somos cartas abiertas para ser leídos por muchos. Es importante también que visitemos lugares de condición más humilde, en los cuales usualmente se vive más la fe, en donde hay menos desarrollo de modernismo. A veces nos preocupamos mucho por tener marcas, por tener tecnología, por estar en tendencias y hemos dejado de lado la parte realmente importante que es la espiritual. Si usted da manos llenas a sus hijos, si nunca carecen nada, si usted les soluciona todo, ¿a qué horas ellos van a ver que Dios hace milagros y que es necesario que nosotros actuemos en fe? En el nombre de Jesús, no le quitemos el campo al Espíritu Santo. Dios no necesita nuestra ayuda. Y ellos también tienen que acercarse al Señor, tienen que saber qué le hay y que es galardonador de los que le buscan. Para aquellos que tienen sensibilidad al hacer evangelismo o a las misiones, desafía a sus hijos a invitar a sus amigos a la iglesia. Si los amigos los invitan a un bar o los invitan a una fiesta o los invitan a ver películas en el cine o los invitan a hacer cosas que no están bien o los invitan a comidas, a fiestas, a bailes, su hijo es reconocido por invitar, por estimular a otros en la fe. Es importante que entendamos que hoy la palabra nos desafía a todos. Es importante que nos importe compartir el evangelio con otros, que nos importe tener acciones, obras respaldadas por la fe para que otros vengan al conocimiento de Dios. Es importante que tengamos en cuenta dentro de nuestra lista de oración, orar por los que están perdidos y por los hijos pródigos, porque muchas veces se saca tiempo para criticar el hijo del hermano, del vecino, del pastor, de la ministra. Pero ¿qué habrá acontecido? ¿Qué pasará en ese corazón que se encuentran en una condición como este joven que yo les contaba, que trató de suicidarse por un mal abordaje? El Señor nos llama a tiempo de gracia, de misericordia, de perdón, de amor. Dentro de los que les gustan las misiones, estudien la biografía de los misioneros famosos y léales a la familia en voz alta, que ellos puedan decir, vea, supe de Spurgeon o de Charles Stanley o qué sé yo, de tanta gente, de Catherine Kuhlman, tantas mujeres, tantas personas que han hecho cosas importantes. Tal vez salmistas, danzores, en los diferentes ministerios y disciplinas. ¿Qué hacen esas personas? ¿Qué llevan? Porque nos interesamos por aquel que tal vez es un artista, una actriz famosa, un actor famoso. ¿A dónde fue? ¿Qué hizo? Si lo que hizo fue para figurar o no figurar. Pero ¿qué sabemos nosotros de los héroes de la fe? ¿Qué saben nuestros hijos? Y también motivemos a ir a viajes misioneros con ellos, a actividades, a lugares donde se puede expandir el conocimiento de Cristo. Hoy una niña me preguntaba, ¿qué son los Boy Scouts? Y yo le decía, ellos tienen sus bases en la fe creyente, en la fe en Cristo. Son personas que ejercitan valores, que tienen experiencia de ayudar a otros, de impartir amor, de ayudar al necesitado. Y su respuesta ante la pregunta, esta niña me decía, yo quiero pertenecer a eso, a mí me interesa, me gusta. Evidentemente tiene una sensibilidad al evangelismo y a las misiones. ¿Usted sabe si usted tiene un evangelista o un misionero en su casa? En el nombre de Jesús, activémonos. ¿Que quieren hacer una fiesta? ¿Que quieren traer los amigos? Claro.
hay un apartado siempre para la fe, para sembrar esa semilla, esa confianza en el Señor. Y así, amados, es como cerramos este tiempo de enseñanza. Damos gracias al Señor por cómo Él nos ha permitido explorar, escuchar la palabra y, y compartir lo que Él tiene para nosotros, para nuestra vida, para nuestros hijos. Oramos. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos estás hablando, por lo que nos has instruido y nos has motivado. Quizás esto apenas es una pincelada, un esbozo, pero de acuerdo al corazón de cada quien, a la determinación que haya en su corazón por motivar a sus hijos, por motivarse a sí mismo y motivar a otros para el reino. Trae tú esa gracia, ese favor, esa facilidad para encontrar ese recurso, ese camino, ese propósito que tú tienes para cada uno. Y se cumpla tu voluntad, tu perfecta voluntad. Gracias porque nos amas, nos anhelas y porque tú también quieres que nos preocupemos por los más pequeños, que son parte también de tu iglesia, de tu pueblo. Yo bendigo cada familia, cada uno de mis hermanos, cada persona que ha invertido tiempo. Y te pido, Señor, que seamos tierra fértil para que demos frutos acorde a tu voluntad. Tu cobertura y tu protección en nosotros, Señor. Háblanos, Espíritu Santo, guíanos y enséñanos. Nosotros estamos aquí por ti y para ti. Honra, gloria y alabanza sea el Señor por los siglos de los siglos. Amén. Les bendigo, amados.